misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la paz se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Hola, buenas noches. Qué placer, qué gusto que Dios nos permite volvernos a encontrar hoy, lunes 4 de marzo del 2024, en nuestro espacio cibernético de Biblia, el día de hoy dedicado a continuar con el estudio de las epístolas paulinas, un agasajo de estar estudiando toda la sabiduría que Pablo nos muestra en cada una de sus 13 epístolas. Bueno, pero vamos a comenzar como debe de ser esta sesión y vamos a pedirle a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de acompañarnos esta noche. Por lo tanto, te invito a que digamos unidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y como todas las sesiones, vamos a, perdón, me estoy yendo aquí esto. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra.
Amén. Bueno, pues te quiero comentar que el salmo con el que abrimos la sesión de esta noche corresponde al Salmo 85. Te hago el comentario. La semana pasada, este salmo y la canción del cierre que pondremos al final de esta clase son las lo que no pude compartirte el día martes en la clase. A los que escuchan, a los que me hacen el favor de escucharme también en la clase de Jesús de Nazaret, fue lo que no pudieron escuchar. Me tomé la libertad de ponerlo el día de hoy pero te hago el comentario para que te des cuenta que estoy pagando mi omisión. Y por otra parte, sobre el Salmo, te quiero comentar como esa noche como dijimos, es un salmo de plegaria nacional porque, porque agrupa, aglutina a todos los integrantes del pueblo hebreo. En este particular caso, este salmo nos habla del retorno a la tierra de Judá de los deportados a Babilonia. Y en el trayecto vienen suplicando, invocando y agradeciéndole a Yahvé Dios su misericordia hacia ellos y le están pidiendo que les favorezca, que les continúe favoreciendo como siempre ha sido. Entre paréntesis te diré que tanto la invasión al reino del norte, uh, dada en su oportunidad por reinos también paganos, y ahora cuando fue la deportación hacia Babilonia del reino del sur, va ligado a que el pueblo de Dios se había estado apartando gradualmente del compromiso que habían sustentado con la intermediación de Moisés en el monte Sinaí, en donde nos queda claro, Yahvé Dios les pedía que solamente Él sería su Dios y solamente a Él le deberían de rendir culto. Y como contraprestación en la misericordia de Yahvé Dios, les ofreció que ellos siempre serían su pueblo. Y sigue siendo así. Dios nunca falta a sus promesas. Los que fallamos somos los humanos. Y entonces, como un padre, llegado el momento, no por ser malo, no por ser ingrato, no por sobreponerse al hijo, lo lastima o le causen un dolor, eso no quiere decir que Dios también no haya permitido que estas autoridades extranjeras hicieran pasar momentos difíciles a su pueblo. Pero ellos, después del tiempo que tenía que pasar, comprendieron que todo esto era resultado por haberse estado alejando gradualmente de Dios, porque habían aceptado de nuevo intromisión de culturas paganas, de reinos idólatras, y habían permitido que en el reino de Israel y en el reino de Judá se le diera culto a estas deidades también profanas, entre otras cosas. Entonces, pues si el pueblo había aceptado darle culto solamente a Yahvé Dios, pues queda claro que habían fallado. Pero pues como sabemos, Dios y Jesús como imagen del Dios eterno son todo misericordia
y ellos olvidan el pecado y abrazan de nuevo al pecador arrepentido. Por lo tanto, el pueblo de Israel, agradecido y después de haber pasado más o menos el equivalente del mismo tiempo que significó el éxodo de Egipto a la tierra de Canaán, fue más o menos el tiempo, hasta un poquito más, el que estuvieron bajo el cautiverio de Babilonia. Entonces, imagínate lo que significa que después de haber sido librados de una condición de esclavos del reino de Egipto, tiempo después vuelven a caer en la esclavitud, ahora en manos de los babilonios. Pero pues también fallaron como pueblo. Bueno, pero pues entonces aquí esta explicación viene porque el fondo de esa súplica, de ese Salmo 85, va muy ligado a suplicar la misericordia de Yahvé Dios y a la conciencia de que ellos habían pecado y que ofrecían el volver a ser los mismos de antes. Bueno, nuestra petición de esta noche, ya después dicho todo lo que mencionamos, va enfocada a pedir la paz en esa zona tan asediada de Israel, esa zona de Gaza, esa gran problema que se tiene porque no han encontrado soluciones definitivas y prácticas para cohabitar en un terreno dentro de la península del Sinaí, tanto judíos como otras nacionalidades, tristemente mezcladas también por movimientos terroristas. No quiero ahondar más en eso, pero nada más te puedo dar un dato trágico y demostrativo de la angustia que debemos de tener. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, después de 2 años de conflicto, se estima que más o menos el número de bajas, el número de vidas que se han perdido, ronda sobre la cifra de 10,000 personas. En el caso del conflicto de Israel con los yihadistas y con todos los palestinos y los árabes y todo lo que conlleva del mes de diciembre que se suscitó al día de hoy, más o menos van 30,000 muertos. O sea, lo que en otros conflictos ha tardado años para hacer una cifra respetablemente menor, aquí ha cobrado una dimensión bárbara. Y en este tiempo de Cuaresma en que estamos buscando la conversión, en que estamos buscando el arrepentimiento, en que estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de ser para estar en condiciones de vivir la Semana Mayor con la gloria y con la dedicación que Jesús nos merece, estamos enfrentados a este conflicto en la zona en la cual Él murió por todos nosotros, por toda la humanidad entera. Entonces es muy triste que estemos viviendo esto y suplicamos a Dios Padre, a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos hagan entrar en razón a todos, a los países involucrados, a los líderes que tienen que tomar decisiones, a nosotros que estamos al margen del conflicto, pero que estamos orantes pidiendo por la paz y pidiendo por el bienestar de la población agobiada, asediada, no merecedora de tanto sacrificio. Le suplicamos a Dios Padre y a Jesús de Nazaret nos tengan misericordia a este mundo, obra de su creación, y donde nos puso para beneplácito de todos nosotros, que aprendamos a poder cohabitar
en todas las latitudes del mundo y que seamos dignos de su misericordia. Bueno, pues dicho todo esto, lo anterior, me retomo el punto donde nos quedamos la semana pasada. Te recuerdo que estamos a una nada de culminar la reflexión sobre la epístola a los Gálatas, que de acuerdo al orden cronológico de la composición de las mismas de parte de Pablo, en el año 53, Pablo escribió 4 epístolas. La primera, la epístola a los Gálatas, y después hay otras, hay otras 3 más que te voy a poner aquí cuáles son para que nos vayamos ubicando. Lo que se le conoce las epístolas de la cautividad, que van a agrupar a la epístola a los filipenses, la epístola a Filemón y la epístola a los colosenses. Ya estuvimos viendo que sobre la epístola a los Gálatas se le conoce con el sobrenombre de la epístola de la libertad cristiana. Y esta epístola, conjuntamente con las 2 epístolas a los Corintios y con la epístola a los Romanos, forman, pudiéramos decir, la trilogía. Bueno, son 4 porque Corintios son 2, pero citando el nombre, Romanos, Corintios y Gálatas forman la columna vertebral de la libertad cristiana, la gran aportación que Pablo hace a todos los habitantes de las comunidades cristianas católicas en las cuales él tuvo gran presencia, y después de él sus seguidores, la escuela paulina, en donde poco a poco vamos a ir escuchando nombres de sus segundos de a bordo, y que en esta lámina te ponemos un resumen de más o menos lo que esto conlleva. La vocación y misión de Pablo, aquí es en donde se volca en explicar cuál es su vocación y misión después de su conversión rumbo a Damasco. Que después vemos en el punto número 2 que lo que aquí dice concilio ya dijimos que fue una asamblea, y que en esa asamblea estuvo Pablo y Timoteo, estuvieron para ponerse de acuerdo con Pedro, con Juan y con Simón, no, ¿cuál Simón? Y con Judas, perdón, el pariente de Jesús, que se encargaba de la conducción de la iglesia en Jerusalén. Por eso vemos en estos 3 puntos que hubo una reunión de los notables, con los notables, las 3 personas que te mencioné, que hubo una controversia con los falsos hermanos porque identificaban a este Pablo como un acérrimo seguidor y castigador de los judíos que estaban abandonando eh, la, su religión y estaban incorporándose al cristianismo católico. Por lo tanto, los judíos de cepa, los de hueso colorado, despotricaban contra Pablo. Los cristianos de Jerusalén lo veían con recelo por haber sido perseguidor de los cristianos católicos, y no había manera de sentir paz y de congraciarse con ningún grupo de los de esa época. Ahora sí que ni con los de verde, ni con los de rojo, y los de dulce, pues ni querían ver. Bueno, ya hicimos el comentario que el punto 2, más que concilio, debemos de identificarlo como la asamblea de Jerusalén, porque un concilio conlleva la participación de muchas corrientes cristianas, y eso se fueron dando tiempo después. En esta época que hablamos más o menos por el año 50, más o menos, lo correcto es que se le ubique como la Asamblea de Jerusalén. Después vemos que hubo un conflicto de Pedro y Pablo cuando Pedro
fue a recorrer los lugares en que se estaba arraigando la nueva fe, y en Antioquía tuvo problemas severos con Pablo porque le recriminó Pablo el que Pedro tuviera una doble conducta, una cuando compartía con los paganos, en los cuales no había ninguna restricción alimentaria, ni tampoco había que respetar conductas de las tradiciones judías, pero cuando estaba entre los judíos, como que se cuadraba a la forma de ser y hacer de ellos. Y entonces Pablo le recrimina que cómo si está haciendo eso, con qué cara le va a pedir a los gentiles que se están incorporando a la iglesia que se olviden de sus costumbres y tradiciones judaicas. Después vemos aquí en el punto 4 el Evangelio de Pablo, que va el Evangelio de Pablo es la buena nueva sobre Jesús, que en un principio, aunque nada más se resaltaba el querigma, lo que conocemos como el querigma, que es la muerte y resurrección de Jesús, poco a poco va agregando Pablo otros conceptos en que va profundizando más acerca de la vida y obra de Jesús y va instruyendo a las comunidades con la palabra. Dentro de esta argumentación doctrinal que Pablo daba, muy importante el que distingamos que la fe, que en la fe no hay ley y que por lo tanto la ley no salva al hombre, sino la fe. Aclaremos, ya lo hemos dicho, pero la ley era todo lo que en la Torá judaica conlleva los 5 libros que Moisés agrupó y que para nosotros constituyen el Pentateuco. En esa ley venía, entre otras cosas, los 613 preceptos, de los cuales 365 eran de carácter restrictivo y el resto eran de carácter invocatorio, invitacional, de respetarlos. Pero en pocas palabras, era el cuadrar a todos los seguidores del judaísmo en una serie de restricciones y no enfocarse en lo fundamental, que sabemos que de acuerdo a los mandamientos de Jesús, los podemos concentrar en amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar a tu prójimo, como Jesús nos ama a nosotros, tiempo presente, porque no fue solamente en ese momento en que entregó su vida por la remisión del pecado, sino hasta el día de hoy, día 4 de marzo del 2024, nos sigue derramando misericordia, perdón y nos abraza. Por lo tanto, Pablo se ufanó mucho en hacer ver a las comunidades cristianas, católicas nuevas, que hay que abrazar la fe, y esto significa el abrazarte a las creencias de Jesús, y poco a poco ir conociendo lo que fue su vida y que ya para nosotros en el año 2024 la tenemos perfectamente contemplada en los 4 libros que conforman el Catecismo de la Iglesia Cristiana Católica, en la cual el primer tomo va dedicado a lo que creemos, a la fe. El segundo tomo va dedicado a que lo que creemos lo celebramos y va enfocado a los sacramentos, que el tercer tomo va dedicado a la moral, aquello que aquí Pablo va a empezar a abordar poco a poco, el dar sustentos morales. Y por último, el cuarto tomo del catecismo nos habla de la oración, el bello, la bella costumbre de alabar y de glorificar a Dios.
por la intercesión de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, dicho todo esto, podemos entender que Pablo poco a poco fuera dando luces para que la fe es un don del Espíritu Santo. Recordemos que este Pablo, desde un principio, desde la epístola a los tesalonicenses, se esmera en darnos la claridad de la Santísima Trinidad, constituida por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, consubstanciales entre ellos. Y entonces este Pablo va dando a conocer a los integrantes de la nueva comunidad que la fe es un don que por el Espíritu recibimos. Y es entendible. Para ti, cristiano católico del siglo XXI, ¿cuándo recibiste esa fe? Esa fe la recibiste a través de tu bautismo. Y ese bautismo, entre otras cosas, además de reconocerte como hijo de Dios, te reconoce también, te da las características de sacerdote, rey y profeta. Y todo eso es la fe. Y el Espíritu Santo te llena de dones, los dones teologales, y posteriormente con la vivencia de los sacramentos te va a ir dando más dones que en un momento dado, si esos dones los pones al servicio de la evangelización, se convertirán en carismas, o si los pones al servicio de tu parroquia, en los grupos que en ellas pertenezcas, etcétera, etcétera, pues ahí se va a manifestar esos carismas. Entonces, dicho lo anterior, lo que antiguamente la fe que se iba adquiriendo por el conocimiento de la ley dentro del judaísmo, en el caso del cristianismo los recibimos de manera inmediata y sin condición alguna en el momento del bautismo. Ahora, yo te diría, para acabar de aclarar esto, era costumbre que en aquellos tiempos se bautizaran de edad adulta las personas, a diferencia de nuestros tiempos en que prácticamente la mayoría lo hace de infantes, de bebés casi casi. Entonces, yo te diría, reflexiona, ¿es o no correcto que la fe te llega a ti en automático como un don del Espíritu Santo? Ya no requieres tanta explicación para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es el pecado y qué no lo es, cómo debes de conducirte y a quién debes de reconocer como Señor. Todo eso el Espíritu Santo te lo da prácticamente en un acto que tú ni cuenta te diste al ser bautizado y que por la fe de la iglesia, de todos los integrantes de la comunidad, recibiste. Bueno, entonces Pablo se esmera mucho en esta epístola a los Gálatas de aclarar que la justificación nos viene por la propia fe, no nos viene por las obras. Y te invito a que recapitules cuáles eran las obras a las que se refería este Pablo, que de acuerdo al judaísmo, lo que estamos viviendo ahorita en la cuaresma, que es el ayuno, la oración y la limosna, eran los actos de fe que en los judíos pensaban que al practicarlas eso les daba la justificación de su ser ante Yahvé Dios. Pero Pablo se esmera en darnos a entender que esta justificación es y no por las obras de la fe. O sea, quiero que te quede claro, tú puedes tener muchos actos de bondad, de misericordia hacia tu prójimo, pero eso es consecuencia de tu fe, como para los judíos de aquellos tiempos era consecuencia de la fe en Yahvé Dios, el vivir el ayuno, el dar la limosna y el hacer oración. Pero entonces Pablo se esfuerza por darnos a entender
que la fe es lo que constituye la justificación de nuestro ser ante Dios y que por eso vamos a poder ser salvados en su momento. Bueno, entonces este Pablo, aquí vemos que decía que los auténticos hijos de Abraham eran los judíos. Ya vimos incluso que esa oferta, ese ofrecimiento de Yahvé, Dios, de hacerlo padre de pueblos, le cumplió. Repito, Dios nunca falla. Y que es más, lo hizo padre de otros pueblos, no solamente judíos, que es la herencia a través de Isaac, del hijo de la promesa, y que recordemos que el signo sensible de ser esos hijos de la promesa era la circuncisión, pero también de Abraham, a través de su hijo Ismael, que fue producto de la relación entre su esclava de Sara, la esposa de Abraham, de Agar. Fue un hijo legítimo que nació bajo la protección de las leyes judías y que de él emanan los pueblos árabes y por lo tanto también los adoradores del Islam, los seguidores del Corán, de su libro sagrado y de muchos otros pueblos más que no por fuerza tienen que ser seguidores del Islam. Entonces tenemos que Dios le cumplió a Abraham, pero los judíos eran los hijos de la promesa. Entonces cuesta un poco de trabajo el decir, bueno, ¿por qué si Abraham tuvo dos hijos? ¿Por qué nada más Isaac? Te repito la razón. Isaac es el hijo de la promesa y Dios le ofreció llenarlo de bendiciones a través de Isaac y cumplió. Bueno, después vemos aquí en el punto segundo que Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ya dijimos, se habían ufanado las autoridades religiosas judías en cargar el peso del cumplimiento de todos los preceptos en el pueblo, entre la población que iba al templo a celebrar, pero las autoridades religiosas judías, no, ellos de lejecitos me veo más bonito y ellos no cumplían con nada de eso, pero les cargaban todo a la población. Por eso Jesús nos dijo en un momento que su yugo era suave y su carga ligera. Ya lo entiendes ahora mejor. Y el punto número 3, que dice aquí que la ley no anula la promesa, viene como consecuencia de que los que los que siguen viviendo bajo la ley en el tiempo de Pablo, que estaba él dando a conocer el Evangelio, decía, la ley no anula la promesa de Dios hacia nosotros, los integrantes del nuevo pueblo de Israel, en el cual no solamente hay judíos, sino también hay paganos, hay agnósticos, hay ascéticos, hay libres pensadores, habemos todos. Pero entonces la promesa de Dios hacia nosotros de la salvación y a través de Jesús de poder llegar a la vida eterna, no se anula para los observadores de la ley, pero los caminos son diferentes. Y entonces, ¿por qué no se anula la promesa? Pues por una simple y sencilla razón. Te repito, Dios no falla a sus promesas. Dios le dijo al pueblo de Israel que iba a ser su pueblo hasta el fin de los tiempos y les va a cumplir. Claro que les va a cumplir. Pero la percepción de los integrantes del pueblo judío, desafortunadamente, por no haber reconocido en Jesús al Mesías esperado, pues estamos marchando en vías paralelas diferentes, en que probablemente coincidamos y nos encontremos en el momento de la parucía. Yo quiero pensar que tal vez en ese momento va a ser para nosotros, cristianos católicos, la segunda venida en la gloria y esplendor de Jesús, ya no como
el mártir sacrificado, sino como el rey de la creación, el rey del universo, el Señor Jesús. Y probablemente para los judíos sea ya el reconocimiento en su persona del Mesías esperado, ese Mesías que en el tiempo en que Jesús estuvo viviendo no reconocieron y que siguen sin reconocer. Y nada más, te menciono algo por si tú no lo sabes, como dato curioso. Los cristianos católicos, pues estamos en el año 2021. Los seguidores de la ley judía van en el año, creo, no me creas mucho, pero creo que van en el año 5786. Y según ellos, en no más de 6000 años debe de hacer presencia tu Mesías esperado. Bueno, por eso te repito que quiero pensar que a lo mejor coincidamos en ese momento y lo deseo de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, cristianos católicos, querramos o no reconocerlo, venimos del judaísmo en cierta medida. O sea, ellos adoraban a Dios y le rendían y le rinden culto de una manera que, te comento aquí entre nos, ya quisiéramos muchos de nosotros el ser con esa sustancia que ellos tienen. Sin embargo, nosotros pues pertenecemos al nuevo pueblo de Israel, que ya marchamos de acuerdo a los mandamientos que Jesús de Nazaret nos dio y nos guisamos en otro caldero. Somos distintos. Pero te repito, la devoción y los principios del judaísmo permearon en muchos aspectos en nuestra religión y siguen estando vigentes. Y mucho de la manera en que celebramos muchos actos, como por ejemplo la liturgia, en muchos puntos tienen origen en celebraciones también del pueblo judío. No nos espantemos de eso. Bueno, la Pascua que Jesús mismo celebró el día Jueves Santo y que nosotros también lo hacemos, el origen es el celebrar la Pascua de acuerdo a la usanza judía. Así lo celebró Jesús. Obvio, la transformó y a partir de él celebramos la nueva Pascua, la de Jesús. Pero a fin de cuentas es Pascua. Pascua, por si no sabías, quiere decir paso. Y tú vas a tener una Pascua que va a ser en el instante en el cual abandones este mundo. Y si tú por tu decisión y por tu forma de vida eres merecedor a la vida eterna, vas a llegar, porque Jesús nos los conquistó para todos nosotros. Pero ese va a ser el instante de tu Pascua, como para Jesús, independientemente de la celebración litúrgica, pudiéramos decir, fue su propia entrega de su vida en la crucifixión. Bueno, entonces aquí vemos que la Escritura encerró todo bajo el pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura se dice esto porque este Jesús compartió su esencia humana con todos nosotros a imagen y semejanza nuestra, excepto en el pecado. Y entonces cuesta trabajo el entender que a fin de cuentas Jesús, sin ser pecado, asumió las más bajas condiciones del pecado y se entregó como víctima en remisión del pecado de todos nosotros. Y todo eso está encerrado en la Escritura. Y por lo tanto, aquí Pablo les hacía ver a muchos integrantes de la comunidad, además, que la ley, refiriéndose a todo el concentrado de las leyes judías, había sido el pedagogo, había sido el maestro. Claro que sí, pero Pablo tenía la claridad de los dos nuevos tiempos. El Antiguo Testamento, en que la figura central
es Yahvé, Dios. Y el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios a través de los labios de Jesús y de toda la vida que vivió junto a nosotros. Bueno, entonces aquí volvemos a ver que el bautismo ha eliminado las diferencias y que la plenitud y el punto número 2, la plenitud de los tiempos. O sea que con Jesús, por voluntad del Padre, lo envió a este mundo para inaugurar los tiempos de la plenitud de los tiempos, que en estricto orden esto no se va a dar hasta el momento en que Jesús de Nazaret es glorificado después de su gloriosa resurrección, cuando asciende y Dios Padre lo sienta a su derecha, le reconoce la gran obra que hizo en este mundo, le da más Espíritu Santo y lo hace Señor de la creación, Señor del universo, ya no solamente de este mundo. Entonces, gracias al bautismo que Jesús les deja a sus apóstoles, que lo hagan, que bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso aquí cita Pablo que gracias al bautismo se han eliminado las diferencias, que con Jesús la plenitud llegó a su cúspide. Y Pablo ya después en la parte final de esta epístola a los Gálatas, les manifiesta su gran preocupación que después de haber dejado el ser siervos, de ser esclavos del judaísmo y que gracias a su evangelización se volvieron personas libres, personas seguidoras de Jesús, por el asedio de los judaizantes, los están presionando mucho y están a nada, muchos de ellos, de regresar al judaísmo. Y por eso Pablo dice, ¿van a volver a ser esclavos? ¿Van a volver a ser servidumbre? ¿Van a volver a, a dejar perder todo lo que habían ganado? Y entonces en esa evangelización, Pablo les dice, les hace ver que hasta no ver a Cristo formado en ellos, no estará tranquilo Pablo. O sea, él desea regresar allá con ellos, él a través de sus segundos está muy al pendiente de la formación y el desarrollo que tiene la comunidad y desearía estar allá. Bueno, aquí vemos en el punto 7 lo que dijimos de que Agar y Sara, las dos son figuras de las alianzas, pero reconozcamos aquí que Agar, y repito, es del pueblo árabe, Sara del pueblo judío, y que ambas en cierto momento van a ser figuras de las alianzas. ¿Por qué? Pues centrémonos en Sara, porque a través de la descendencia de ella, en el monte Sinaí, se dio esa alianza entre el nuevo pueblo de Israel y Yahvé Dios. Este Pablo va a hacer exhortaciones para que vivan dentro de la libertad cristiana, que no se venzan, que, que la misericordia es un sinónimo de amor y que dentro de su libertad el servir al prójimo por medio del amor les va a ser merecedores de la vida eterna. Por lo tanto, también los invita a caminar bajo el impulso del Espíritu. Aquí Pablo hace puntualización en que el espíritu y la carne son dos extremos opuestos, que la carne es lo que va ligado a los tiempos antiguos, a los tiempos del judaísmo, y por eso en cierto momento, vamos a ver más adelante, Pablo se refiere a eso como lo que está en el vientre. ¿Por qué? Pues porque había muchas restricciones alimentarias dentro de lo que podían y no comer los judíos, pero identifica que el espíritu es lo que le da vida al ser humano bajo la misericordia de Jesús, que las obras de la carne son lo que nos llevan a la condenación, porque ahí justifica la
muchos excesos como el adulterio, la vanagloria, muchos pecados como ¿qué te podría decir? Mm, ¿Como qué otro? Pues los excesos de alimentos, la lujuria, la inmoralidad, todo lo va ligando con la carne, Pablo, y que el fruto del Espíritu es la contemplación y es la puesta en marcha de esos dones que el Espíritu Santo nos dio desde nuestro bautismo. Y ahí pues englobamos las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y después Pablo da consejos para la vida cristiana, nos resalta la importancia de toda la vida de Cristo y que eso debe de ser para nosotros como una ley, como la ley judaica permeó entre toda la comunidad judía, que lo hagamos de acuerdo a la palabra, pudiéramos decir a todo lo que Jesús nos dio en las bienaventuranzas y todas las normas que con ella nos dio para ganar la vida eterna, la oración, la enseñanza del Padre Nuestro, todas esas joyas que a través de Pablo les va dando a conocer poco a poco y que hace énfasis en que lo que tú siembres, eso cosecharás. No quieras esperar que si siembras cizaña, coseches trigo. Entonces nos centran. Bueno, dicho todo esto anterior, ya nos vamos a ir prácticamente al epílogo de, de esta gran epístola. Pero te lo dejo hasta la que nos quedamos en el punto número, concluimos el punto número 5 y ahí eh, ya luego pasamos a las exhortaciones morales que da Pablo y me atrevo a leerte que son muy interesantes. Te voy a leer por si tienes ahí tu Biblia a la mano, a partir del capítulo 5 del versículo 13, lo que Pablo nos va a estar diciendo ya para concluir su epístola. Dice, tiene como subtítulo la verdadera libertad de los creyentes. Dice, vosotros hermanos habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, lo que estamos diciendo. La carne es lo que va ligado a los preceptos del judaísmo y a los pecados de la carne. Y al invitarnos a que sigamos al amor, es seguir al Espíritu y las obras que de él emanan. Dice Pablo, pues toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que decíamos. Entonces, cuidado, pues si andáis mordiéndoos entre ustedes, devorándonos unos a otros, vais a acabar destruyéndose mutuamente. O sea, Pablo nos pone el dedo en la llaga. Si sigues con esta actitud, corres el riesgo de destruirte tú y los demás. Os digo pues que procedáis según el Espíritu, o sea, que hagamos caso al Espíritu, no a la carne, sin dar vía libre a las meras apetencias humanas, es decir, a la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, y son tan apuestos entre sí que no hacéis lo que queréis. O sea, nos pone, no hay más que de dos sopas. Y pues como decimos ahora, y una ya se acabó. Cuadra tu vida al espíritu. Dale muerte a la carne y a todas sus consecuencias. Y agrega Pablo, pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones disensionales,
rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo. Ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro creo que ni el agua. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley, eh, no hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. O sea, Pablo nos invita al amor, a la alegría y la paz. Y en el capítulo 6, ya casi cerrando esta epístola, nos dice Pablo: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Ojo, aquí nos está invitando Pablo a que no nos callemos, pero que tengamos la prudencia de hacer notar al hermano que se encuentra mal y que no nos pavoneemos y querramos imponer nuestra forma de pensar. Es muy importante que cuando corrijamos lo hagamos en privado y de manera prudente. Cuando alabemos, hazlo de manera pública y con toda la gala de tus palabras. Nota la diferencia de actitudes, pero solamente así se avanza. Bueno, cuidado que también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Se refiere a, pues, amar al prójimo como Él nos ama a nosotros. Porque si alguno se imagina ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada cual examine su propia conducta y busque solo en él posibles motivos para sentirse satisfecho y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. Esto no se refiere solamente al aspecto material. Recordemos que uno de los grandes éxitos de las comunidades primitivas de la Iglesia Cristiana Católica era el vivir ese ambiente de comunidad, el reunirse para las celebraciones litúrgicas junto con el compartir la amistad con los demás, el deber hacer comunidad. Pero aquí el enfoque de este Pablo va a que el instructor comparta con el catequista su sabiduría y su forma de ser, y que el catequista comparta con el instructor los productos de su comunidad, los productos personales que él pueda dar, que todos seamos uno, todos juntos, que nos preocupemos todos por todos. Ojalá y esto lo hiciéramos en nuestros tiempos, porque creo que lo necesitamos y mucho. No os engañéis, pues, de Dios nadie se burla. Cada cual cosechará lo que siembre. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo podremos cosechar si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Y llega el epílogo de su carta. Mirad con qué letras tan grande os escribo esto en mi propio puño. Los que os fuerzan a circuncidaros solo pretenden ser bien vistos por los demás, con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Aquí te explico, Pablo tenía la costumbre de que cuando
Así como nosotros subrayamos algo, Pablo, cuando quería dar énfasis a alguna frase o algún concepto, lo hacía con una letra más grande para llamar la atención. Y aquí el evitar la persecución de la cruz de Cristo, aquí se refiere a que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. Entonces, que evitemos el ser asediados y perseguidos por el pecado. Pues ni siquiera esos mismos que se circuncidan cumplen la ley. Se refiere a que no se dejaran engatusar de nuevo por los integrantes de la comunidad judaizante. Solo desean veros circuncidados para presumir de lo que habéis hecho gracias a ello. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo, porque lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. Aquí Pablo, pues, abraza a todos, circuncidados y no circuncidados, y nos hace ver que este Jesús es la nueva criatura. Es importante este concepto, así como Adán en el Génesis fue el primer hombre, por los méritos y por haber dado, redimirnos del pecado, Jesús es el nuevo hombre, es la nueva creación, es el nuevo Adán dentro de nuestra religión. Que nadie me cause molestias de ahora en adelante, pues yo llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Esto que dice Pablo, de que lleva sobre su cuerpo las señales de Jesús, se refiere porque este Pablo, en determinados momentos de su ministerio, de ser el apóstol de Cristo, el que iba a llevar su fe hacia los paganos, se vio asediado en muchos momentos, se vio maltratado, se vio lapidado, apedreado, se vio también azotado, se vio privado de su libertad, se vio herido al grado de que en cierto momento fue abandonado porque lo daban por muerto. O sea, él, y se refiere no con soberbia, sino se refiere a que él ha vivido en su cuerpo las dolencias también, no con la magnitud de Jesús, pero que sí sabe lo que es cargar una cruz. Y por lo tanto, no en afán de presunción, sino en afán de demostración, invita a que todos, sobre todo los Gálatas aquí, sigan su ejemplo. Bueno, como con esto se cierra la epístola de los Gálatas, que te repito, es Gálatas junto con Corintios y con Romanos, forman la trilogía, forman las tres epístolas que nos van a dar todo el bagaje de lo que significa el cristianismo bajo la óptica del apóstol de Cristo. Pero después, como hemos estado viendo, vimos que las epístolas 1 y 2 a tesalonicenses fueron escritas en el año 51, y aquí estamos en el año 53, en que Gálatas fue la primera que escribió Pablo en ese año. Pero en ese mismo año 53 vemos que hubo otra producción de Pablo, y se le conoce como las epístolas de la cautividad, y está integrada por la epístola a los filipenses, la epístola a Filemón y la epístola a las colosenses. Déjame tomar un traguito porque ya se me está yendo el aire. Perdón. Bueno,
Te quiero dar, vamos a adentrarnos a esta primera epístola, pero te quiero dar una breve introducción de por qué le llama epístolas de la cautividad este Pablo. Recordarás que según vimos, tanto los que hubo oportunidad de que estudiáramos Hechos de los Apóstoles, la narrativa de todo lo que fue siendo el crecimiento de la iglesia primitiva cristiana católica, que bajo la pluma de Lucas nos fue dando muchos datos y que muchos creen que es una biografía sobre Pablo. No es que haya sido una biografía sobre Pablo, sino que por la importancia de la obra de Pablo en los principios de la comunidad, de las comunidades cristianas católicas, pues era más que relevante el citar cómo había sido su vida. Y vemos que Lucas se ufanó en darnos muchos detalles de la vida de Pablo, desde que era pequeño, después su formación judaica bajo la bajo el magisterio de los grandes rabinos judíos como Gamaliel, de su formación militar dentro de las fuerzas imperiales romanas, y después nos hizo ver también que fue un gran conocedor de los postulados del fariseísmo, y por lo tanto perteneció a ese grupo dentro del judaísmo, y por lo tanto como eh, celoso integrante de fariseo, persiguió escarnizadamente a los judíos que estaban abandonando el judaísmo para incorporarse a la religión cristiana católica. Bueno, vimos también que este Pablo también efectuó a grandes rasgos, efectuó 3 viajes. El primero que fue acompañado de Bernabé y que le sirvió de mucho para darle cimiento a gran parte del conocimiento dentro del cristianismo, dentro de la vida de Jesús que fue teniendo Pablo. No podemos dejar a un lado el sublime acto de la conversión de Pablo, en el que gracias al Espíritu Santo, por intermediación del Espíritu Santo, por autorización de Dios Padre y por la intercesión de Jesús, le llenó a Pablo de carismas, de dones, de conocimiento, ¿por qué no decirlo de sabiduría? Aunque identificamos la sabiduría total como el único poseedor, Dios y Jesús, no podemos dejar a un lado que esa inteligencia la potencializó Jesús en Pablo, al grado de que muchos pensamos que le dotó no solamente de inteligencia, sino de grandes rasgos de sabiduría. Bueno, pues todo esto lo fue poniendo en práctica Pablo dentro de sus recorridos, y recordemos que a partir del segundo viaje que realizó Pablo, en que se deslindó ya de Bernabé y que fue el primero en el que Pablo sintió que estaba haciendo las cosas de acuerdo a su forma de pensar, a su forma de actuar y a su estilo de trabajo y de vida. Entonces, en ese segundo viaje, tiene oportunidad Pablo de poder conocer a la comunidad de Filipos. Recordemos aquí en mapa, aquí estamos viendo el segundo viaje en color verde, y vemos que hay con el tercer viaje hay muchos lugares visitados de nuevo, pero en el segundo viaje, que es importantísimo, Pablo, aquí en donde está el cursor, se desplazó por la zona de Galacia, que es a donde vimos que escribió Pablo su epístola a los Gálatas. Estuvo en diferentes localidades de esa gran provincia, como es Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe,
Aquí está Tarso, donde nació este Pablo. Vemos también que en este segundo viaje después se desplazó a Troade, y aquí en la parte alta de este mapita, ya correspondiendo a la zona de Macedonia, a la zona importantísima del Imperio Romano de Macedonia, y en la cual había ciudades muy importantes como Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea y otras más. Aquí en Filipos tuvo un encuentro muy grande este Pablo con ciertos personajes de este lugar, y de entre ellos sobresale mucho una dama, una mujer de nombre Lidia, que tú recordarás que esta Lidia era una rica comerciante de púrpura. Por si no sabes, la púrpura es un colorante, una materia prima que procede de un crustáceo que se tiene que sacar de profundidades bastante peligrosas dentro del mar, y de ahí se extrae la púrpura, misma que le da la tonalidad púrpura, valga la redundancia, a esas ropas dignas de reyes, de sacerdotes y de grandes dignatarios. En aquella época y por mucho tiempo más, quien usaba ropaje de púrpura era pues más que bien visto. Y esta Lidia, gracias a eso, pues había hecho una buena fortuna, cobijó a Pablo dentro de su ministerio, dentro de su quehacer en Filipos, y después ya cuando Pablo se fue de esa zona a continuar con su viaje, gracias a Lidia y a otras personas más, los dejó al frente de la comunidad en esa ciudad. Además, que este Pablo, después de que había estado en la asamblea de Jerusalén, recibió la petición muy personal de Pedro de que no se olvidara de los pobres. Y el decir no te olvides de los pobres era involucrarlo a Pablo en una gran campaña para conseguir dinero, para ponerlo al servicio de la iglesia de Jerusalén, que atendía las necesidades de los pobres y las viudas. Entonces este Pablo siguió muy de cerca esta petición, y Lidia y mucha gente más, integrantes de la comunidad de Filipos, fueron piezas vitales en esa consecución de fondos, que por cierto, a la hora que Pablo la llevó a Jerusalén, no se la aceptaron y tuvo que buscárselo un destino alterno para que se usara esos fondos, que recordarás que lo vimos en su momento, que sirvió para que algunos integrantes del judaísmo que habían hecho voto, votos, y que necesitaban ofrendar eh, becerros y otros animales para poder cerrar ese ciclo de, de sacrificio, y que Pablo se alía con ellos y también lo hace, entre otras cosas es cuando se rapa la cabeza y bla, bla, bla. Entonces, para eso sirvió en gran parte esos fondos. Te hago el comentario que estando en Filipos, este Pablo nunca aceptó él un apoyo económico, porque recordemos que Pablo aprendió el oficio de elaborador de tiendas de campaña y también reparador de velas de navegación. Y él por las noches, ya cuando pasaba toda su obra de catequesis, se dedicaba a trabajar en eso, y por lo tanto no fue carga económica para nadie. Mas, sin embargo, cuando pasó el tiempo y este Pablo se desplazó a otros lugares, como ahorita vemos que está ya con el paso del tiempo en Éfeso. Aquí en Éfeso él estuvo un buen tiempo, y desde aquí, desde Éfeso, escribió tanto la epístola a los Gálatas
como las otras tres integrantes de sus epístolas, en cautividad. Y ahí fondos provenientes de Lidia y de la comunidad de Filipos sí los aceptó este Pablo para poder seguir adelante con su manutención y obra. Recordemos que cuando estuvo en esta zona, sobre todo en esta zona de Atenas y aquí en la península, pudiéramos decir, eh, griega, aquí Pablo, entre otras cosas, tuvo que rentar una casa para estar 2 años ahí al frente de su catequesis y pues fondos para pagar esta casa y para otras cosas más para su vida diaria provenían de ese apoyo que Lidia le mandaba desde Filipos. Bueno, por lo tanto, esta epístola a los filipenses va dirigida a los integrantes de la comunidad de Filipos, a la cual Pablo estaba espiritualmente y de corazón muy unido. Y si a algún lugar él deseaba vehementemente regresar, era a Filipos, porque ahí fue, pudiéramos decir, donde fue uno de sus primeros éxitos mayúsculos dentro de su labor catequética y les guardaba especial predilección. Bueno, entonces, lo segundo que te quiero comentar, ¿por qué de la cautividad? Este Pablo en dos épocas de su vida estuvo preso. Estuvo preso estando en Éfeso y estuvo preso estando también aquí en la zona de Cesarea, en la península siriaca, y en Antioquía de Siria, en estas zonas. Pero al decir que estuvo preso, debemos de entender que gozaba de ciertos privilegios, como era el que vivía una cautividad en libertad, libertad entre comillas, porque no podía dejar la casa en la que se ubicaba detenido. Pero no quiere decir eso que tuviera los suplicios de muchos otros presos. Cuando estuvo en Éfeso, él estuvo va a citarnos ahí que estuvo en el pretorio. Esa palabrita te va a sonar porque también identificas cuando Jesús estuvo en el palacio de Pilato y que estuvo en el pretorio. El pretorio era una zona dentro de la propia casa del procurador. Recordemos que este Poncio Pilato era procurador de justicia y por lo tanto aquí en Éfeso vivía un subprocurador, alguien con menor categoría y que tenía influencia sobre determinadas ciudades, lo que antes conocían como tetrarquías, que el imperio romano dividía en 4 las comunidades, por eso tetra, y entonces había 4 subprocuradores, y sobre de esos 4 subprocuradores había un procurador general. Bueno, pues entonces en Éfeso este Pablo va a estar detenido, va a estar preso, al igual que va a estar preso en Roma también. Pero aquí en Éfeso, la razón por la que él llega al cautiverio es porque Pablo tenía un pleito casado con los judíos, con los circuncidados, y lo veían con muy mala voluntad los circuncidados, ya hemos comentado, porque consideraban que Pablo era un judío de segunda, no lo veían con la dignidad entre ellos, a pesar de su gran formación religiosa, porque había desertado del judaísmo. Por otra razón, decían que ni siquiera era un buen seguidor de Jesús porque ni lo había conocido y que además el evangelio que él propagaba no tenía nada que ver con el evangelio que propagaban los judíos. Total, le era aborrecido.
Y si alguna ocasión quisieron ver ser dichosos los judíos de toda la zona de Asia, de Europa y los propios de Israel, si alguna vez quisieras haberlos visto felices, fue que le hubieran dado muerte a Pablo. Lo deseaban de corazón, no lo lograron, pero sí le hicieron ver su suerte. Y entonces, además de infringirle el que fue lastimado en muchas ocasiones, algunas de ellas ni siquiera mereciéndolas, porque recordemos que Pablo era de ciudadanía romana y por lo tanto había castigos que ningún romano, sin importar dónde se encontrara, debía de padecer, como eran los azotes, como era una muerte en cruz, como era muchas cosas más. Pablo a veces injustificadamente tuvo que sufrirlas. Y gracias a que en ciertos momentos él abogó porque tenía ciudadanía romana, pudo salvarse de mayores penas y por lo tanto en su segundo cautiverio va a acabar estando en Roma, va a acabar estando ahí porque era ciudadano romano. Pero aquí en Éfeso, ya dicho todo lo anterior, él de todos modos tuvo que estar cautivo y de esa cautividad fue de donde escribió estas 3 epístolas que estamos viendo. Por lo tanto, por eso llevan el sobrenombre de epístolas de la cautividad. Pero te repito, no fue estando cautivo en Roma, fue estando cautivo en Éfeso. Y estas 3 epístolas revisten un carácter muy personal porque, repito, Pablo se sentía muy identificado con estas comunidades. Por lo tanto, te voy a leer, ya entrando en materia, la epístola a los filipenses y te la voy a ir explicando. Dice, pues estoy en el capítulo 1 de la epístola a los filipenses. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, así como sus episcopos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Típico saludo dentro de las epístolas paulinas, en los cuales cita a Timoteo. Timoteo fue el que le llevó noticias a Pablo hasta Éfeso acerca de la comunidad, noticias de las inquietudes que tenían. Timoteo estaba al frente de la iglesia. ¿Y por qué cita aquí Pablo, saludos a todos los santos en Cristo Jesús? Porque recordemos que dentro de el cristianismo, Jesús es el 3 veces santo y los seguidores, los que tratamos de imitarle, pues imitamos su santidad. Y en un principio dentro de la comunidad cristiana, se le conoció en un buen tiempo como los santos, los seguidores de Jesús, por eso los santos. Bueno, y aquí al decir Pablo de los episcopos y diáconos, al decir episcopos no quiere decir que tuvieran la categoría ministerial de obispos, sino que eran presbíteros que probablemente en funciones se dedicaban mucho a lo que actualmente hacen los obispos, que básicamente es la instrucción. Por eso cita aquí episcopos y diáconos, que son los servidores que se dedicaban a atender las obras y liberaban a los episcopos de estar ellos haciendo cosas que no fuera más que estar instruyendo. Por eso Pablo aquí lo cita. Bueno, después continúa Pablo, dice, cada vez que me acuerdo de vosotros, doy gracias a mi Dios y le pido siempre con alegría en mis oraciones por todos vosotros, por colaboración que habéis prestado al Evangelio. Me detengo un poco. Esta epístola va a tener ese carácter de mucha alegría. Pablo ha sufrido mucho y desborda alegría
al poderse dirigir a sus seguidores de Filipos y ora por ellos y celebra que el Evangelio, la palabra de Jesús que él les llevó, perdure. Estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús es el día de la parucía. Pablo se refería a ellos de esta forma. Además, es justo que yo tenga estos sentimientos respecto de vosotros, pues os llevo en el corazón, partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos, con el afecto entrañable de Cristo Jesús, y pido en mi oración que vuestro amor crezca cada vez más en el conocimiento y todo tipo de experiencia, para que podáis aquilatar lo mejor y lleguéis limpios y sin tropiezos al día de Cristo. Vuelve a tocar el punto Pablo. La parucía, la segunda venida de Cristo, que para él y para muchos en esa época la veían como un probable acontecimiento no muy lejano. Por eso tanto les hablaban de este día, este Pablo. Pero la cosa está que ya pasaron más de 2000 años y gracias a la misericordia de Dios, pues seguimos esperándola nosotros también. Algún día llegará, no sabemos si la contemplemos nosotros o nuestros descendientes. Pero a eso se refiere con el sobrenombre Pablo de Día de Cristo, lo mismo que lo conocemos también como el Día del Señor, la segunda venida de Cristo. Aunque recordemos que también identificamos como el Día del Señor nosotros a las liturgias del día domingo, cuando Jesús resucitó de entre los muertos y por lo tanto es el Día del Señor. Pero el Día del Señor, pudiéramos decir, en grado superlativo, en el culmen de esa manifestación será su parucía, la segunda venida con toda la gloria y el esplendor. Bueno, después nos va a dar tiempo, quizás, deja ver, sí, sí nos da tiempo quizás de remitirnos un poco a la situación personal de Pablo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha contribuido más bien al progreso del Evangelio, pues se ha hecho público que todo el pretorio, o sea, donde él está detenido, y entre todos los demás, que me encuentro encarcelado por Cristo. O sea, dice, si estoy aquí es porque he llevado el Evangelio de Cristo. Por eso estoy aquí preso. Estoy preso por Cristo. Así la mayor parte de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, tienen mayor intrepidez al anunciar sin temor la palabra. Recordemos que Señor, para Pablo, es el grado máximo que puede tener Cristo. Es el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas, el Señor de todo lo creado. Por eso se refiere con tanta vehemencia a Él. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero hay también otros que lo hacen con buena intención. Estos actúan por amor, sabiendo que estoy puesto para defender el Evangelio. Esto es consecuencia de lo que algún día Jesús de Nazaret le dijo a Pedro y a sus apóstoles que decían, oye, hemos visto que algunos, sin ser de nuestro grupo, hacen obras de misericordia y hasta milagros en tu nombre quieren realizar o realizan. ¿Y qué les dice Jesús? Quien está con nosotros no está contra nosotros. Por lo tanto, dejen que lleven la palabra, porque si es en mi nombre, será bien recibida y serán propagadores de mi evangelio, como lo son ustedes. No les tengan recelo. Aquí Pablo lo está manifestando. Aquellos por rivalidad
no con puras intenciones, pensando que así añaden sufrimiento a mis cadenas. ¿Y qué? Al fin y al cabo, con hipocresía o con sinceridad, Cristo es anunciado y esto me alegra y seguirá alegrándome. Yo sé que esto servirá para mi salvación, gracias a vuestras oraciones y a la ayuda prestada por el Espíritu de Jesucristo, pues espero firmemente no sentirme en modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Ahora entendemos más claramente esta expresión de Pablo. Si Cristo vive en mí y sufro con Él y sufro por su causa, el día que yo llegue a morir va a ser una ganancia, porque voy a ver cara a cara al Cristo Jesús, a mi Señor. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado, desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otro lado, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros. Con esta convicción, o sea, se siente más útil para la comunidad Pablo, estando vivo que muerto, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros. O sea, Pablo no niega sus ansias de poder de nuevo los habitantes de Filipos algún día. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que vemos de esta epístola. Vamos a continuar la próxima semana porque es muy bella y te va a encantar ver qué sigue. Por de pronto ahorita le agradecemos profundamente a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche, que nos hayan abierto el corazón, el oído, la inteligencia y que estemos para servirle y para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Y por otra parte, te invito a que des constancia de tu asistencia enviando un hola ahí a nuestro chat y si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Que tengas una bonita noche, una espléndida semana, tú y toda tu familia. Y si todo sale bien, te pondré la canción que te debía del cierre de la semana pasada. Que tengas bonita noche. Un placer el que hayamos estado juntos. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme.
felicidad.